Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un privilegio y un gozo poder estar en estas conferencias Portavoces 2026. Todas las exposiciones fueron de gran bendición, pero en especial quiero resaltar una que me recordó mi alto llamado y rol como pastor, expuesta por nuestro hermano Luis Contreras. En esta conferencia estuvimos analizando Hebreos 13 del 1 al 7, 6 mandatos para que yo pueda demostrar la superioridad de Cristo en mi función como pastor. Uno de esos mandatos en el versículo 1 fue amar a los hermanos. Fui retado a mostrar el amor de Cristo en mi ministerio. En el versículo 2 fui retado a ser hospitalario y mostrar amor por los desconocidos y por los que no pueden recompensármelo. También en el versículo 3 fui retado a mostrar la compasión hacia los que sufren, mostrando así el carácter de mi Señor Jesucristo. También en el versículo 4 fui recordado y retado a honrar a Dios en pureza en mi matrimonio. En el versículo 5 fui también retado a evitar la avaricia y por el contrario abrazar el contentamiento. Y de los versículos 6 al 7 fui retado a recordar a aquellos que han sido mis guías, y también que el alto llamado y la función mía como pastor en la congregación es ser un ejemplo viviendo lo que mencionaba en los primeros 6 versículos. Así que fue una grande bendición poder estar en esta conferencia y ruego de sus oraciones para poder vivir lo que aprendimos. Dios les bendiga. Hola hermanos, uno de los temas que más me impactó en las conferencias portavoces fue 2 grandes ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Esta fue impartida por el pastor Costi Gil, en el cual nos enseñó a través de las escrituras que ambas ordenanzas son vitales para la iglesia y que no solo debemos entenderlas, sino también ejercerlas de manera correcta de acuerdo a las escrituras. Estas ordenanzas fueron establecidas por Jesús y no por tradición alguna de la iglesia. En Mateo 28, Jesús ordenó el bautismo en la Gran Comisión, y en Lucas 22, Jesús ordenó a sus discípulos a tomar la Santa Cena en memoria de él. Debemos entender que estas ordenanzas no salvan a nadie, pero proclaman y testifican la salvación en el creyente. El bautismo proclama el Evangelio visiblemente, apuntando a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, mientras que la Santa Cena proclama el Evangelio, porque con el pan recordamos el cuerpo que fue dado por nosotros, y con la copa recordamos la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Por lo tanto, las ordenanzas no debemos verlas como rituales o tradiciones, sino más bien como el Evangelio siendo proclamado. Antes de tomar la cena del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos, llevando nuestro corazón a Dios, dejando toda falta de perdón, iras o cualquier pecado que nos impida ser partícipes, ya que de lo contrario seremos responsables de juicio, según 1 Corintios 11. Por último, debemos tener siempre presente que cuando llevemos a cabo las ordenanzas, no solo estamos obedeciendo, sino que también estamos proclamando el Evangelio y adorando a nuestro Dios. Hola hermanos, quería compartir con ustedes un poco de lo que aprendí durante la conferencia Portavoces en el Fuerte de nuestro hermano Javier Domínguez. Él nos enseñaba sobre la disciplina redentora que edifica la iglesia, y nos recordó él que la disciplina redentora es un acto de amor y no de castigo, que Dios la ha establecido para cuidar a su iglesia y preservar a su pueblo. También nos comentaba él que su propósito no es condenar, sino llamar al arrepentimiento y restaurar al creyente, que busca ganar al hermano y protegerlo del peligro espiritual, que la iglesia ejerce la disciplina bajo la autoridad de Cristo y conforme a su palabra, que no es opcional. Es una responsabilidad necesaria para la salud espiritual del cuerpo. Ignorar el pecado, dice nuestro hermano Javier, daña al creyente y debilita a la congregación. La disciplina bíblica no es legalista ni fría tampoco. Se practica con mansedumbre y humildad y en oración, obviamente, ¿no? Es verdaderamente redentora, comenta nuestro hermano, cuando refleja el corazón del Padre que corrige a su Hijo, al quien él ama. También nos recordaba él que en Cristo está con nosotros cuando nosotros lo hacemos en fe, amor y en obediencia a Él. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un poco de todo lo que pudimos aprender en las conferencias Portavoces 2026. El tema central fue eclesiología, y quisiera compartir con ustedes el sermón que el hermano Javier Domínguez pudo compartir con nosotros, que de hecho inició las conferencias con un evangelio claro, enseñanzas para atacar a las falsas ideologías. El hermano Javier Domínguez desarrolló de una manera increíble
lo que fue la predicación, y fue de hecho expositiva, y se basó su predicación en Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 10. El hermano Javier Domínguez divide o segmenta su sermón de 3 maneras, donde podemos encontrar en el versículo de 6 al 7 lo que es un mandato a permanecer en el Evangelio. 2, donde vemos en el versículo 8 el peligro del Evangelio falso. Y por último, vemos la suficiencia plena del Evangelio para la iglesia en el versículo del 9 al 10. Inicia con una historia impactante en el cual una chica dura tiempo sin ver a su mamá, y después de años se abrazan en el aeropuerto, en el punto de reunión. Fue tanto el abrazo que le dio la mamá a la hija que murió. Al hacer la autopsia se dan cuenta de que fue una combinación entre el apretón que le dio la mamá y unos problemas que tenía en el corazón. ¿Por qué platica esto? Porque esos abrazos matan en cuestión de pequeñas sutilezas que podemos tener en querer cambiar lo que es el Evangelio en la iglesia. El Evangelio no se debe de cambiar, el Evangelio no se negocia y es bíblico. Es la manera en la que podemos atacar las falsas ideologías que cada día van entrando más, y no nomás entran por el rebaño, sino entran de manera sutil con los líderes. Y es algo que me quedó bien marcado, porque no debemos de buscar maneras de cómo traer a la congregación de diferentes maneras, sino que debemos predicar el Evangelio claro, y es bíblico lo que tenemos aquí. Entonces, esa manera fue la que me impactó a mi vida, y es lo que quería compartir con ustedes. Quisiera leerles un poco más del pasaje de Colosenses, pero me encantaría que ustedes pudiesen leer un poco de Colosenses capítulo 2, del 6 al 10, y créanme que es un buen pasaje para poder meditar en un evangelio claro. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Quería darle gracias a Dios porque por su gracia yo pude asistir a Portavoces 2026, a Ministerios Planted, a Ministerios Gracia México y a los hermanos de Iglesia Bautista de Benecer que hicieron posible que yo pudiera asistir. En este momento quisiera hacer una mención especial sobre una de las enseñanzas que me edificó bastante. Todas fueron muy buenas, pero quisiera hacer una mención especial sobre la enseñanza del pastor Brian Warren. El pastor nos recordó que el discipulado edifica la iglesia. El creyente crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mediante el discipulado. La iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas mediante la enseñanza bíblica constante, que es muy importante para la salud espiritual de la iglesia. Y esto es para todo creyente, no solo para los nuevos creyentes. El discipulado debe de impartirse de manera continua para todas las etapas de madurez de la vida cristiana. No importa cuánto tiempo tengas siendo creyente, siempre debes estar siendo discipulado o discipulando a alguien más, o sirviendo para que alguien más sea discipulado. También es importante aclarar que el discipulado no solo se limita al conocimiento teórico de la fe, abarca toda la vida cristiana, dentro y fuera del salón de clases, dentro y fuera del instituto bíblico o la escuela dominical. Una vez más, les invitamos y les animamos a que vean o escuchen los sermones o las exposiciones de la Biblia que recibimos a través de Portavoces 2026. Dios les bendiga, gracia y paz. Dios los bendiga, mis hermanos. Me siento muy agradecido con Dios porque esta fue la tercera vez que pude asistir a la conferencia Portavoces en el Fuerte, Sinaloa, y ha sido una experiencia muy edificante, por lo que quisiera compartir con ustedes unas pequeñas notas de una de las sesiones impartidas en la conferencia titulada Unidad, no uniformidad, la cual compartió el pastor Félix Cabrera. El hermano señalaba sobre la necesidad que existe de interdependencia unos con otros dentro del liderazgo eclesial,
debido a los grandes retos que enfrenta el ministerio pastoral, señalando que debe existir en el liderazgo pastoral una búsqueda intencional de tener comunión cercana con un grupo de hombres cualificados, tanto dentro de la iglesia local como con otros pastores, a pesar de las diferencias secundarias o terciarias que pudiéramos tener con respecto a la doctrina o la práctica de la misma, pues esto es un principio esencial, de las Sagradas Escrituras, principio bíblico. Él también señaló que la unidad de liderazgo fue una oración apasionada de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando oró por la unidad de sus discípulos. Por último, el hermano concluyó su participación recordándonos aquella emblemática frase de Agustín de Hipona que dice lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad, invitándonos a buscar la unidad eclesiástica, valorando las verdades compartidas, respetando las opiniones diversas y sobre todo amándonos y viviendo una interdependencia en el liderazgo unos con otros. Gracias, hermanos, Dios los bendiga.